Y nos vamos a comunicar en vivo ahora con el abogado constitucionalista Natalian Primo para poder seguir comentando esto que hemos escuchado ya, estos 3 audios. ¿Qué tal, doctor Primo? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto a la orden. Bueno, gracias por la comunicación y empezar preguntándole a usted porque resuena la posibilidad de una vacancia. Se dice que una moción de vacancia estaría listándose desde la Junta de Portavoces y lo cierto es cómo llegamos de los audios hasta una moción de vacancia, es decir, cuál es el nexo que hemos escuchado que nos lleva a concluir esto es una posibilidad. Bueno, mire, si se verifica que la grabación que se ha escuchado es auténtica, es real, el hecho es muy grave, ¿no? Porque muestra a un presidente de la República viendo cómo instruye a personal subalterno para alterar registros, borrar pruebas, ver cómo deben declarar para efectos de, en el fondo, tapar la verdad. Y eso para declarar ante una comisión del Congreso, que es una instancia constitucionalmente autorizada para llevar adelante ese fin. O sea, la democracia se sustenta en el respeto a los poderes y que cada poder puede ejercer sus facultades con amplitud. Entonces, no es aceptable que el jefe de Estado simplemente busque cómo altera las pruebas para que la comisión no pueda llegar a la verdad, que instruya cómo tienen que declarar una u otra persona para que simplemente se tapen las cosas que se están investigando. Eso, desde la óptica, digamos, constitucional, es inaceptable. Entonces, yo diría que si eso se verifica que es cierto, que es auténtico, la verdad que estamos ante una situación que, desde mi óptica, sí merecería esa evaluación, porque fíjese, la vacancia moral que contempla la Constitución es un mecanismo de escape frente al blindaje que la Constitución le da al presidente. O sea, el presidente solamente puede ser durante su mandato acusado penalmente por determinados delitos, ¿no? Pero evidentemente se pueden dar casos en los cuales el comportamiento del presidente, si bien no está en los delitos tipificados, resiente a la nación. Es inaceptable. Usted imagínese un presidente que es filmado consumiendo cocaína o teniendo relaciones sexuales con un menor de edad. Eso no lo puede aceptar la nación. Entonces, bueno, estamos lejos de hacer ese tipo de comparaciones, doctor Primo, pero lo que usted menciona es interesante. No, perdón, de todos modos. estoy hablando en términos ¿Cómo interpretar la incapacidad moral contemplada como causal de vacancia, no? Justamente le estoy explicando eso, que esa causal de incapacidad moral ha sido contemplada para cubrir casos en los cuales, si bien no hay una tipificación, la permanencia del presidente en tanto representa a la nación no es conveniente, ¿no? Y entonces así se ha procedido, por ejemplo, en el caso del señor Fujimori, por ejemplo, en la propia vacancia que se intentó contra el señor Kuczynski, y ese artículo que regula cómo se actúa en estos supuestos es un artículo que es el 89A del reglamento, que se incorporó justamente a raíz de una sentencia que el Tribunal Constitucional ordenó cuando estaba presidido por el doctor Javier Orlandini en la época del gobierno del señor Toledo. Entonces, ¿el mecanismo cuál es? Puede haber una moción de vacancia que tiene que estar firmada por el 20% de los parlamentarios. Esta moción, para ser aprobada, requiere 40% de votos favorables en el Congreso y de ahí se pasa a su discusión, para lo cual se convoca al presidente de la República, que puede ir acompañar a su abogado, y se requiere 2/3 de los votos para, diríamos, poder vacarlo. O sea, es una responsabilidad política que el Congreso adopta, entendiendo que quien representa al país no está en capacidad ética de continuar representándolo. Claro, en caso, digamos, si es que ocurriese esta posibilidad de la vacancia, se presentara la moción, se aprobara con los 2/3 de votos, ¿qué procedería? Es decir, Martín Vizcarra deja a menos de un año de terminar su mandato la presidencia, porque queda muy poco, las elecciones estaban convocadas o están convocadas para abril del próximo año, entra como presidente interino el propio presidente del Congreso, Manuel Merino de Lam. Sí, pero mire lo que le ocurrió al Perú en el año 2000. En el año 2000, cuando no estábamos a un año de concluir los 5 años, sino recién había empezado el tercer periodo de Fujimori, se tuvo que justamente en menos de un año llevar adelante unas elecciones que fueron las que permitieron que se restablezca plenamente la democracia. Entonces aquí lo que ocurriría, si es que se diera el supuesto de vacancia, es que asumiría el presidente del Congreso
y se convocan unas elecciones que se llevarán en los plazos pues correspondientes, ¿no? Justo a ese punto quiero seguramente llegar. con una resolución del Congreso que disponga eso, ¿no? Doctor Amprimo, para analizar con usted, porque ya habíamos conversado con otros abogados también con respecto a si es que esto podría llegar o no ser causal de vacancia. Bueno, está claro que queda interpretación del Congreso. El Congreso va a decidir si saca nuevamente otro presidente o no, de acuerdo a lo que hemos escuchado, y si eso es justificación suficiente para hacerlo. Ya está, en cuanto a lo político, en manos de ellos. Pero si es que llegase a darse la vacancia entonces y asumiese el presidente de la mesa directiva del Congreso, Manuel Merino, la presidencia interina, ¿cuándo tendría que convocar nuevas elecciones o se podría mantener el cronograma actual? Mire, hay un antecedente que es el antecedente del año 2000, ¿no? En el cual se convocó se convocó a elecciones para que el nuevo presidente asuma el 28 de julio, ¿no? Que fue el caso del señor Toledo, ¿no? Entonces, el Congreso tendría que ver una fórmula similar para justamente, hacer el cambio de gobierno el 28 de julio próximo, ¿no? Porque si no, va a quedar muy poco espacio entre, completar el mandato de estos 5 años, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Pero hay que sostener lo siguiente, ¿no? Toda esta situación, de caos que estamos viviendo en gran medida se debe a la actitud asumida por el propio señor Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra forzó el cierre del Congreso anterior. De otro lado, cuando han salido algún tipo de cuestionamiento, denuncia, no hemos escuchado su palabra. Yo no, en el tema swing, dio una declaración en Palacio de Gobierno sin periodistas. De otro lado, tenemos el caso de otras denuncias que han salido, no ha habido ningún tipo de declaración. Y entonces, es más, en este momento, yo hubiera esperado que el presidente Vizcarra hubiese dado una declaración ya, frente a la gravedad de lo que ha salido. Lo que esperamos los peruanos es una respuesta pronta. Y estamos desconcertados en el silencio realmente que vemos, ¿no? Que realmente no es una situación pues que hubiésemos esperado, ¿no? En todo caso, con respecto también a las formas, porque recordemos que todo esto nace porque el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edgar Alarcón, cita al presidente de la República por el caso Richard Swing. Y el presidente no quiere ir y dice, no voy a ir, voy a responder por escrito. En ese contexto, en esa situación también, el presidente estaba y está, entiendo yo, en la facultad de decir, no voy, sí voy, o en todo caso respondo por escrito. Hasta ahí digamos que estaban las cosas bien. El problema es cuando ya al escuchar la negativa, si me deja terminar la idea, si usted en todo caso puede estar de desacuerdo, me lo comenta, pero en todo caso cuando el presidente dice no, lo voy a responder por escrito, es que salen estos audios al día siguiente. Dígame, doctor Amprimo. Sí, pero no caigamos en lo que ya vimos los peruanos en el año 2000, ¿no? Cuando salieron los Vladimireos, yo me acuerdo que hubo toda una campaña para cuestionar al señor Olivera, para cuestionar al congresista Iberico, para cuestionar al señor Iguchi. No caigamos en denostar al mensajero y no veamos el fondo del asunto. Aquí el tema es el siguiente, mire, quien ocupa un cargo de Estado, más aún quien ejerce la máxima magistratura de la nación, como es el presidente de la República, debe ser un ejemplo en cumplimiento de obligaciones civiles. Y por tanto, cuando es convocado por el Congreso, debería recibir a la Comisión, no ir al Congreso, pero debería recibirle en Palacio y dar su colaboración. Porque tenemos que los peruanos darnos un baño de constitucionalidad y de civilidad. Y los poderes se complementan y colaboran. Entonces, yo no entiendo cómo un presidente que ha hecho de su campaña la lucha contra la corrupción, cuando es citado por un tema que lo más o menos involucra o lo relaciona, opta por simplemente no decir nada, esperar que le manden algo por escrito, y ya hoy día ya estamos viendo por qué ocurría. Si esos audios son auténticos, lo que estaba era colaborando y contribuyendo a crear una coartada. Eso es inaceptable en una democracia. Y fíjese que la respuesta del presidente inicialmente fue ni contesto ni asisto. Y para eso sacó un informe la ministra de Justicia. Es que estamos acostumbrados que este gobierno coloque ministros a gente sin experiencia y sin trayectoria, que es capaz de firmar cualquier documento.
Ahora, un pedido para de sustentar vacancia cualquier podría... actitud que asuma que está en el poder. En el Perú estamos en una república democrática. No De estamos en alguna una manera, monarquía saudí. ¿se puede apelar a un pedido de vacancia o se puede llevar ante alguna instancia, digamos? ¿Qué herramientas tendría el presidente de la República a meses de terminar su gestión en medio de una pandemia? ¿Qué mecanismos legales tiene para defenderse frente a esta acusación del Congreso? Porque todavía estamos en una fase en la que no se pueden decir verdades, se habla de una acusación y el presidente, me imagino, podría tener herramientas, podría llegar al Tribunal Constitucional del presidente diciendo lo que están haciendo los congresistas no es constitucional al querer vacarme. No podría. No podría esa posibilidad. O sea, porque la incapacidad moral es una respuesta política. Lo que tiene que hacer el presidente es concurrir al Congreso, si es que se presenta esa moción de vacancia que usted me menciona, concurrir y ejercer su defensa y decir la verdad y aclarar los temas. Lo que no puede ocurrir es asumir una posición pues, de avestruz, en la cual no dice nada, ¿no? Lo que debe decir el presidente, lo que debe hacer un político, y más aún quien representa a la nación, es dar la cara, es explicar, es contar la verdad. Eso es lo que tiene que hacer un político, ¿no? Que además ejerce la máxima magistratura. Bien, bien, doctor Amprimo, vamos a ver en todo caso qué es lo que decidan en medio de este juego político los congresistas, porque como usted bien ha dicho, esta es una herramienta política, ya dependerá de ellos cómo usarla. Muchísimas gracias por esta conversación. A usted, muchas gracias. Hemos conversado con el abogado constitucionalista Natalia Amprimo, y hemos conversado con otros especialistas en el tema.